lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que de
quiero hablarles de un tema, un artículo que estuve leyendo, quiero compartirlo con ustedes, un mensaje del autor Esquitim S, no tengo el nombre completo acá, pero es muy interesante esta palabra que creo que puede ser de mucha bendición para usted en esta mañana. También para los que no conocen al Señor, que esta palabra pueda darle una buena alternativa, un buen camino para poder saber cómo uno puede sentirse seguro estando bajo la protección de Dios. Y entonces el mensaje o la prédica esta mañana se titula La habitación del ungido. Vamos a pasar ahí para que tengamos el título en la próxima diapositiva, La habitación del ungido. Y está basado en un versículo, en un capítulo, en un salmo y también en un versículo que voy a leerlo enseguida. El Salmo 11, que lo vamos a leer después también, pero el título es importante, La habitación, para que ustedes puedan comenzar en principio entendiendo bien de qué se trata. Yo diría el refugio, en vez de la habitación, el refugio del ungido, es decir, sería de alguien que es siervo de Dios, alguien que sirve a Dios. ¿Cuántos? Quizás en esta mañana hay muchos de ustedes que son siervos de Dios, que Dios los ha llamado con un propósito, que Dios les ha permitido conocerle. Quizá alguien que esté mirando también en este momento, alguien que Dios le ha salido al encuentro, así como le salió a muchos hombres y mujeres de Dios en la historia. Y entonces a partir de ese momento, Dios le dio algo especial. Dios lo ungió con algo especial, Dios lo llamó con algo especial. Entonces nos convertimos en alguna manera en siervos de Dios. Es decir, que servimos a Dios. Entonces, ¿cuál es el refugio de los siervos de Dios? ¿Cuál es la habitación del ungido o de los ungidos de Dios? Entonces vamos a ver en esta mañana un poco en este capítulo, Primera de Samuel, verso 23. Verso 23, 14. A ver si entra ahí el principio. Y dice así. 1 Samuel 23, 14 dice: Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Fíjese que dice, y David, el rey David, está hablando del rey David, se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Está hablando entonces de David. Dice que David se quedó o habitó en el desierto en lugares fuertes. ¿Cuándo pasó esto? Cuando David tuvo que huir por su vida, escapando por su vida, porque Saúl, que era el rey, que había sido ungido rey, tenía celos, tenía envidia de él. Entonces David tuvo que huir. ¿Y dónde se fue? Se fue al desierto, a lugares fuertes, dice la Escritura. Entonces en esta mañana vamos a ver que siempre que un ungido de Dios, un siervo de Dios pasa por dificultades, debe esconderse o debe cubrirse, debe cobijarse en lugares fuertes. ¿Y cuáles son esos lugares fuertes donde nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos podemos esconder? Hay muchas palabras, ¿no?, que dicen bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, en el puño, en la mano del Señor. Pero en la vida práctica del cristiano, cuando usted está pasando por alguna necesidad, por alguna situación difícil, ¿a quién recurre? ¿O a dónde se esconde usted? Y entonces es muy importante que nosotros veamos, este rey David, él se fue a un lugar, dice un lugar fuerte. ¿Cuáles son los lugares fuertes? Creo que la próxima
diapositiva habla un poquito, o muestra un poquito de los lugares de la época del rey David, a donde él se fue. Estando él en Jerusalén, ustedes pueden ver ahí en la imagen, allá arriba, la última frasecita dice Maón. Es todo como una especie de cordón, ahí donde ven esa parte verde abajo, un cordón de montañas que separa la hendidura, ¿no?, del Mar Muerto. Entonces, desde Jerusalén, él tuvo que huir hasta Maón, que es bastante lejos, ¿no?, de donde estaba. En esas montañas, en esos cordones, ahí se escondió David y huyó por su vida, para que Saúl no lo encuentre. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo David, el ungido de Dios, él pudo ser el ungido de Dios y pudo realmente poder pasar ese momento difícil en la vida. ¿Cuántos de ustedes a veces le ha tocado pasar un momento muy difícil? A veces parece que la vida ya se va a terminar, pero ¿a dónde podemos escondernos en esos momentos? Entonces vamos a ver en la próxima diapositiva que uno de los lugares fuertes del cristiano es la oración. La oración es un lugar fuerte donde los ungidos se refugiarán ante las presiones y las cargas. En la oración se descansa y se descarga, ¿no?, en Dios. Jesús nos enseñó a orar. Y en esa oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en nuestras vidas en este mundo. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconociendo que Él es santo, no santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es decir, que Dios es nuestra autoridad. Él es nuestro Rey. Y después todo lo que continúa hablando acerca de la vida del creyente, que no nos metas en tentación, líbranos del mal, el pan nuestro de cada día. Todos conocemos el Padre Nuestro. Y la oración de las personas que creen en Dios es muy importante. Hay algunos creyentes que oran de una manera, otros oran de otra manera, otros tienen una especie de agenda de oración, otros lo hacen como una tradición. Pero lo importante es que usted ore, que lo haga mientras va en el auto o que lo haga mientras se arregla la mañana para ir al trabajo. Hable con Dios. Hable con Dios porque Él le ama y Él le escucha. Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, la oración en la iglesia es muy importante. Nosotros tenemos los días martes reunión de oración y son muchos hermanos los que vienen. Y entonces, la oración no se limita a un lugar ni a un horario. Pero la oración es algo muy importante. Yo puedo en mi vida personal decirle que desde que me levanto hasta el que me acuesto estoy siempre orando, hablando con el Señor en cualquier momento, cualquier circunstancia. Y para mí es muy importante tener esa comunión con Dios. Él conoce todos los momentos de mi vida, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando voy a trabajar, cuando estoy en la computadora. Él ve cada momento de nuestra vida. Entonces la oración no es algo que se limita a decir, bueno, ahora voy a orar, bueno, ahora Dios me está mirando, así que ahora voy a actuar de una manera correcta porque estoy orando. Nosotros debemos saber que Dios, como estudiábamos en otras prédicas, en estudios bíblicos, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas y Él es omnipresente, está en todos lados. Entonces no nos podemos esconder de Él. Así que usted puede orar en cualquier momento, eso es lo importante de la oración. No es como internet, ¿no?, que a veces no hay señal y uno va a un lugar y quiere comunicarse y bueno, no hay señal, o como el teléfono celular que tampoco a veces hay señal cuando uno se va afuera del campo. No, con Dios podemos comunicarnos en todo momento.
en todas circunstancias. Así que eso debemos ser conscientes. A veces lo sabemos, pero no tomamos conciencia, porque si tomáramos conciencia realmente, bueno, estaríamos orando al Señor en todo momento. En la segunda imagen vamos a ver otro lugar fuerte, que es el ayuno. A ver si se puede ver ahí. El ayuno es otro lugar fuerte donde los siervos de Dios, ustedes, los que creemos en el Señor, los que le servimos a Dios, se refugian para fortalecerse y resistir en las batallas espirituales. Miren qué curioso, ¿no? Cualquiera diría que el ayuno, bueno, a uno lo debilita. Usted cuando ayuna, yo las veces que ayuno, bueno, mi cuerpo sí se siente débil porque no he comido, pero mi espíritu se fortalece. Entonces, el ayuno es para fortalecimiento de nuestro espíritu, para decirle a nuestra carne, yo tengo el control, no tenés vos el control de mi vida, sino que mi espíritu tiene el control de mi vida. Y qué difícil que es ayunar, ¿no? Entonces, si nosotros podemos controlar a nuestra carne, a nuestras necesidades biológicas, también nuestro espíritu va a fortalecerse. Vamos a poder, con la oración, con el ayuno, hacer que nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, como habla la Biblia, se pueda fortalecer. Así que si usted tiene una lapicerita ahí, después estos apuntes también los vamos a poner en internet, así que usted lo va a poder tener y compartirlo. La idea es que usted pueda compartir con sus amigos, con las personas que a veces vienen y dicen, bueno, tengo una necesidad y no sé qué hacer. Bueno, ¿sabes dónde te podés refugiar? Hay un lugar fuerte donde podés refugiarte, es en Dios, a través de la oración, a través del ayuno. Entonces el ayuno nos fortalece. Lo tercero es la alabanza. La alabanza es otro lugar fuerte. ¿Sí? No se distraiga con, si no sale ahí no importa. Usted trate de memorizar y escuchar. Entonces, la oración en primer lugar. En segundo lugar, la oración, el ayuno. Y en tercer lugar, entonces, la alabanza. Estaban escuchando, ¿no? Qué bueno. La oración, el ayuno y la alabanza. Sé que estas dos primeras cosas nos cuestan más. A veces es más fácil cantar y bueno, gozarse o escuchar música. Y nos cuesta un poquito más a veces orar y mucho más el ayuno. Pero son lugares donde nosotros podemos escondernos, podemos refugiarnos en Dios. Entonces David hizo eso. Mientras él estaba en esa montaña que vimos al principio, él estaba orando al Señor, estaba ayunando y él estaba alabando al Señor. Y dice que era un lugar fuerte porque era un lugar difícil de llegar. Un lugar donde no podían así nomás llegar los enemigos. Era un lugar muy difícil en el desierto, un peñasco, una montaña. Y allí se fue a refugiar David en un lugar fuerte, donde el enemigo no lo podía alcanzar. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos refugiarnos en lugares donde el enemigo no nos puede alcanzar. Es la oración, es el ayuno y la alabanza. La alabanza, entonces, es donde los ungidos se ejercitarán en el poder de Dios. La alabanza manifiesta la presencia de Dios. En el desierto de Sif, el ungido cantaba el Salmo 11 como un cántico de victoria espiritual. Y tengo un poquito más adelante el Salmo 11 también, no sé si es la próxima. Vamos a ver. Sí. Ese es el Salmo 11. Vamos a leerlo desde acá. Versión Reina Valera. Dice el Salmo 11, verso 1, entonces.
Usted si tiene su Biblia, si no lo puede leer acá. Dice, en Jehová he confiado. ¿En quién hemos confiado? En Jehová. ¿Cómo decís a mi alma, cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Verso 2, porque aquí los malos tienden el arco, entensan el arco, ¿no? Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los que persiguen a los rectos de corazón? Los malos, dice. Es decir, los que no son ungidos. Están por un lado los ungidos, los siervos de Dios, los que Dios los ha elegido, los ha salvado, los ha limpiado, les ha dado una vida nueva. Pero siempre están también los que están en contra de los propósitos de Dios. Le vamos a llamar en esta ocasión los no ungidos, para que podamos analizar uno y otro. Entonces dice que estos no ungidos, estos malvados, siempre están dispuestos con sus flechas, con sus saetas, con sus cuerdas para tenderle un lazo a los que son justos. El verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no habría Dios, si no estaría Dios, ¿qué harían los justos? No habría escapatoria, no había una esperanza para el justo. Todos se dedicarían a hacer lo malo, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve hacer la justicia, no? Pero hay un Dios, hay alguien que juzga, hay alguien que ve desde los cielos. Dice el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven. ¿Qué hacen sus ojos? Ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, que no nos podemos esconder de Dios. A veces uno piensa que cuando está oscuro, bueno, nadie me ve, ¿no? Y Dios tampoco me ve. Dios ve en todo momento. Dios no solamente ve lo físico nuestro, sino que ve nuestro corazón, mucho más allá de lo físico. Él ve nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón. Por eso ante Dios no nos podemos esconder. De eso dice el verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces Dios ama al justo, al ungido, al siervo de Dios, al que le sirve, le sigue, le es fiel. Pero a los malvados, a los que andan haciendo violencia, a los que tienen malos pensamientos y hacen de continuo el mal, dice que Dios los aborrece, es decir, los desecha. Verso 6, sobre los malos hará llover, ¿qué cosa? Calamidades. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Así que usted no se aflija. Si usted dice, pero ¿hasta cuándo será que vamos a ver tanta maldad? Y cada vez vemos más maldad, ¿no? Pero va a llegar un día, el día del Señor, que habla la Escritura, donde todos serán juzgados. Todos, inclusive nosotros, seremos juzgados por nuestras obras, por nuestras cosas buenas y malas. Y cada uno tendrá su recompensa. Y los que han sido salvados, limpiados por la sangre del Cordero, entonces han sido perdonados, podrán estar por siempre con el Señor. Mas los que no han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, es decir, no han aceptado a Jesús, serán condenados, dice la Escritura. Entonces, qué importante es ahora, en este tiempo, que usted tiene la posibilidad de seguir al Señor, de servirle, lo haga con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Porque Dios ve y Dios dice que ama la justicia, Dios ama al justo. Y el hombre recto mirará su rostro, dice la última línea acá del Salmo 11. Quiere decir que, en otras palabras, los justos, los santos de corazón verán al Señor, verán a Dios. ¿Usted se quiere encontrar con el Señor algún día cara a cara?
Amén, yo también. Entonces debemos procurar alcanzar la santidad, la justicia en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos para hacer eso, porque no es fácil, ¿no? Pero con el Señor lo podemos hacer. Entonces vamos a ver hoy qué importante que es la protección del Señor. Dice entonces el verso 23 que leímos acá en Samuel. Vamos a leer acá en Samuel. Primera de Samuel 23, ¿no? Dice que este rey Saúl, él tenía muchos celos de David. Saúl era rey, pero se había enterado que David había sido ungido para ser rey. Y este Saúl no tenía el Espíritu de Dios. Él había sido ungido por el profeta, pero había caído en, así como a veces pasa, ¿no? Que una persona se aleja de Dios y bueno, cae como en una situación de estar tan equivocado y tan alejado de Dios que Dios deja de protegerlo. Bueno, eso le pasaba a Saúl. Y entonces Dios pensó en un nuevo rey y ungieron a David, pero él todavía no había sido coronado, había sido elegido, había sido ungido, tenía el Espíritu de Dios en él. Entonces dice que este Saúl lo perseguía. En el capítulo 23, 14, se quedó en lugares fuertes y habitaba en el monte desierto de Sif, y lo buscaba Saúl. ¿Para qué lo buscaba? ¿Para qué? Saúl lo buscaba, ¿no? Para matarlo a David. Todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Y eso quiero recalcar, Dios no lo entregó a David en las manos de Saúl. Saúl tenía un gran ejército, era el rey, y lo perseguía todos los días. Pero ¿cuál era la desventaja de Saúl? No tenía la unción, no tenía el favor de Dios. David, él era un jovencito, dice que era pastor de ovejas, tocaba el arpa, alababa al Señor, y Dios lo vio su corazón y lo escogió para algo especial. Y entonces cuando vinieron estas persecuciones, él tuvo que salir huyendo, refugiándose en esos lugares seguros, ¿no? Esos lugares altos, lugares fuertes. Y claro que Saúl con su gran ejército lo podría haber agarrado a David y lo podría haber destruido. Imagínense si lo agarraba, lo que le iba a pasar a David. Pero David estaba en manos del Señor. Entonces, cuando usted está en las manos del Señor, no hay ningún Saúl, ninguna persona que lo puede tocar, a no ser que Dios se lo permita. Si Dios lo permite, por algún motivo, alguna razón, entonces lo va a poder tocar. Pero Saúl no podía tocar al ungido de Dios. Dios tendría que haberlo entregado en sus manos, pero no lo hizo. O lo podría haber entregado en sus manos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba sobre David. Entonces, los enemigos de los siervos de Dios solo tendrán acceso y poder sobre ellos si Dios le da permiso. En el libro de Job, el verso 2, capítulo 2, perdón, verso 6, dice: y Jehová dijo a Satanás, está hablando acá de lo que pasó Job, ¿no? Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir que el diablo le había pedido a Dios la vida de Job para probarlo, porque Job era una persona muy recta, muy correcta, aparentemente. Entonces el diablo le dice: bueno, si que es tan bueno, que Dios piensa que es tan bueno, si yo le quitare los bienes, si le quitare la salud, le quitare la familia, ahí vamos a ver si es tan bueno como dice, ¿no?
lo puso a prueba a Dios mismo. Le dijo, si yo estoy seguro que si yo le quito todas esas cosas a Job, Job te va a dar la espalda y te va a maldecir. Entonces el diablo le pide permiso a Dios para probarlo, para tomar la vida de Job. Entonces Dios se lo autoriza, pero con una condición: que no le quites la vida, ¿no? Dice, pero la vida de Job está en tus manos, pero guarda su vida, es decir, no lo mates. Entonces ahí vemos que Dios puede a veces autorizar cosas para probar nuestra vida. Pero el diablo nunca va a poder destruir nuestra vida si somos siervos, somos ungidos de Dios y somos fieles a Dios. Podrá destruir quizás a veces el cuerpo, podrá ponernos en prueba, pero cuando somos elegidos y somos siervos de Dios, podemos gozar realmente de la protección de Dios, el respaldo divino, la cobertura espiritual de Dios que está sobre nosotros. Dios es el que cuida a sus ungidos. Dios pone como un cerco de protección alrededor de aquellos que le temen y le sirven. Es muy importante esto de tener el respaldo divino cuando nosotros servimos a Dios. No podemos hacer nada si Dios no nos respalda. Es muy importante también tener la cobertura espiritual. A veces queremos hacer cosas, ¿no? Solitarios, llaneros solitarios por ahí, queremos cortárnosla solos, como dice. Pero es muy importante tener la cobertura espiritual. Si usted va a hacer algo, es importante tener la cobertura espiritual de la iglesia, de su pastor. No vaya a comenzar ninguna obra, ninguna iglesia nueva si usted no tiene la cobertura. Porque Dios aprueba y Dios es un Dios de orden y también de principios de autoridad. Entonces es importante contar con la cobertura del Señor. Por supuesto que nuestro enemigo, el diablo, los demonios, también ellos van a hacer todo lo posible para destruir nuestra vida. ¿Cómo hacen para destruir o para tratar de destruir nuestra vida? Bueno, con persecución, nos pueden molestar, nos pueden afligir, nos pueden acorralar, asediar, mortificar, pero siempre ellos van a ver en los que son siervos, hijos de Dios, una señal. ¿Cuál es esa señal? Es la señal de comprados por precio de sangre, comprados por el precio de la sangre del Cordero de Dios. Si usted tiene esa marca en su vida, esa señal en su vida, nada ni nadie le podrá tocar sin la autorización de Dios. Amén. Es muy importante que usted comprenda eso porque es nuestro certificado, nuestra garantía. Entonces, como que tenemos puesta, ¿no?, una camiseta que tiene impreso, ¿no?, que dice, impreso con la sangre del Señor, que dice: no toquéis a mis ungidos. No toques a mi ungido. En 1 Crónicas 16:22 dice así, ¿no? No toques a mi ungido. Entonces, si tú eres un ungido de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, esa unción que es el Espíritu Santo en tu vida, la señal de que eres hijo de Dios porque fuiste comprado por la sangre de Jesús, te da esa garantía espiritual de la identidad con Dios, que eres hijo de Dios. Tienes una identidad. El otro día hablábamos que la identidad nuestra no nos da la marca de auto que tenemos, o la ropa, o la casa, o los bienes que tengamos. Nuestra identidad debe estar en Dios. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Cuánto Dios nos ama? Entonces, cuando nosotros tenemos la identidad en Dios, podemos saber, usted puede saber que usted tiene la unción de Dios. Si usted no la tiene, usted la puede buscar. La unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios,
se recibe cuando uno realmente lo anhela de todo corazón, uno lo busca al Señor, uno reconoce sus pecados, sus limitaciones, que no somos nada ante Dios. Y entonces cuando realmente nos podemos rendir a Dios de mente, alma y cuerpo, entonces Dios tiene un lugar en nosotros. El Espíritu Santo puede tener un lugar. Él puede ocupar el trono en nuestro corazón. Entonces, si eres un ungido de Dios, nadie te puede tocar. Entonces, ¿eres un ungido de Dios? Te pregunto. Amén. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? Amén. Ojalá que así sea. Amén significa que así sea. Amén. Así sea. Entonces, si eres un ungido de Dios, no eres cualquier cosa. Eres algo especial. Esa es una muy buena noticia. Si usted pensaba que usted no es nada, bueno, le tengo una buena noticia. Usted no es nada, pero con el Señor, con la unción del Señor es algo especial. Algo especial para Dios. Usted es algo especial para Dios. Nunca debemos subestimar la unción de Dios en nuestra vida. Nunca debemos decir, no, yo no puedo, yo no sé, yo sirvo al Señor, pero yo... No lo subestimes, porque entonces estás subestimando al Espíritu Santo. Si realmente confías en el Espíritu Santo y tienes el Espíritu de Dios en tu vida y eres un hijo de Dios, entonces no debes tener en poco esa unción en tu vida. Y por eso debes cuidarla con santidad, con justicia, con temor y temblor de Dios. Entonces también tendrás la sabiduría de Dios en tu vida. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. También debemos nosotros darnos a conocer en el mundo espiritual, que en el mundo espiritual se nos conozca por nuestra identidad, por la unción que reposa en nosotros. A veces el enemigo, a pesar de que tenemos la unción, él no quiere respetarnos. Y hay algunas cosas que él no va a respetar en nuestra vida, porque él conoce también tu vida, mi vida. El enemigo conoce áreas de nuestra vida, conoce nuestras debilidades, sabe de nuestro temperamento, ese temperamento que a veces nos domina. Y él te puede enumerar muchas fallas, muchas faltas y deficiencias en tu vida. Pero una cosa no puede negar, y es la unción. Si tienes unción en tu vida, si eres comprado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo, el diablo no puede negar eso. No hay forma. No way, como dicen en inglés. No se puede porque tienes la marca del Hijo de Dios, del Cordero de Dios en tu vida. Entonces Él tiene que respetar. Él te puede hacer muchas cosas, te puede hacer pasar por persecución, por aflicciones, pero no podrá destruir tu vida. David tuvo que pasar por dificultades, tuvo que muchas veces peligros muy grandes, pero Saúl no pudo tocar su vida porque Dios no se lo permitió. Así que cuando usted ve a un ungido y que tiene sus defectos, tenga cuidado también, porque es un ungido del Señor. Y nadie puede tocar a los ungidos de Dios si Dios no se lo permite. Y también a veces si nosotros queremos con nuestro juicio carnal juzgar y hablar y decir cosas, debemos tener cuidado, porque Dios es el que juzga, Dios es el que ve, y debemos tener temor del Señor.
Entonces, esto es muy importante, el hecho de tener el Espíritu Santo, de tener la unción. Y en Hechos, capítulo 10, verso 38, las Escrituras dicen, Hechos 10, 38, eso no lo tengo ahí, pero se los voy a leer, si usted tiene su Biblia lo puede leer también. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, repito, como Dios ungió con el Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Con quién ungió? ¿Con qué ungió? Con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tenía él mismo, Dios tenía el Espíritu en la encarnación de Jesús. Y entonces, cuando nosotros, aunque somos también seres humanos, tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, también podemos hacer las mismas obras que hizo Jesús. Dice que Jesús andaba sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Andaba haciendo bienes. Los ungidos siempre andan haciendo eso. Andan sanando, consolando, aconsejando. No andan criticando, ni andan portándose mal, sino andan haciendo esto que dice acá, lo que hacía Jesús. Orando por las personas, sanándolos, aconsejándolos bien, que dejen su vida de pecado, su vida vieja, que sigan y sirvan a Dios. Están destinados para obras de sanidad, de liberación de los oprimidos. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, la unción está en tu vida, eso nosotros tenemos que cada día cuidar. Es como el aceite en la lámpara, ¿no? El fueguito. Si nosotros no tenemos el aceite, se nos acaba la unción, no tendremos esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos cuidar eso. Que nadie perturbe tu alma, tu mente, tu corazón, ninguna cosa que veas o que hagas. A veces nosotros permitimos que por nuestros ojos, nuestros oídos, entren cosas que nos contaminan. A veces en la televisión, a veces en internet, en la radio, en conversaciones con los amigos. Cosas que no son de Dios, que nos contaminan. Debemos cuidar, porque debemos cuidar la unción en nuestra vida. Si nosotros queremos ser también así siervos ungidos de Dios, debemos entonces mantener esa unción. Si no la tenemos, no vamos a poder hacer el trabajo. Entonces, esa unción es la que a nosotros nos permite poder liberar nuestra vida y la de otras personas de yugos, de ataduras. Si usted no tiene la unción, no puede liberar a nadie, no puede bendecir a nadie. Si usted le dice Dios te bendiga o yo te bendigo, bueno, primero hay que tener uno la bendición para poder bendecir a otro. Entonces, esa unción que viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es la que rompe las maldiciones, los yugos. Dice Isaías 10, capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. Está hablando del pueblo de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Acá, ¿no? El yugo será quitado de tu cerviz y el yugo se pudrirá. El yugo es ese palo de madera que iba sobre los bueyes. Y eso no le impedía, los tenía ahí prisioneros
a los bueyes, no podían salirse de eso. A veces también tenemos yugos en nuestra vida, ataduras, y no nos podemos liberar de eso. Pero ese yugo, esa atadura, esa maldición se pudrirá, se desintegrará, se desarmará a causa de la unción. Amén. ¿Cuántos quieren tener unción? Yo quiero. Señor, dame a mí, yo primero, ¿no? Que quiero. Pero también tenemos que a veces hacer nuestra parte. Dios quiere darnos la unción, Dios te quiere dar la unción, pero tienes que ponerle tu parte, tienes que cuidarte, tienes que consagrarte al Señor. ¿Y esos yugos cuáles son? Bueno, hay muchos yugos de maldición, ¿no? A veces puede ser la timidez, puede ser un yugo en tu vida. Personas que dicen, yo soy tímido, yo no me animo a hacer nada. No me pidan que hable porque soy tímido. Bueno, es una limitación, ¿no? Que parece inofensiva. Pero muchas veces es una atadura para que puedas hablar de Dios a otros, para que puedas desarrollarte como persona. Todos tenemos siempre algo de timidez. Podemos tener complejos, decir, no, yo soy muy petizo, soy muy flaco, muy gordo, o no me gusta mi cara, o no sé hacer esto, no sé hacer otro. Muchas cosas, complejos. Dios nos quiere liberar de esos complejos. Bueno, la unción, el Espíritu de Dios te hace libre de eso. Amén. Tenemos heridas emocionales, heridas del pasado, cosas que nos han sucedido que nunca parece que las podremos olvidar. La unción te hace libre de eso. Tenemos culpas, muchas veces pasadas, de cosas que hemos hecho y que ya no lo podemos volver atrás. Y eso muchas veces vuelve a la memoria y vuelve a la memoria y nos martiriza, te martiriza. Y Dios quiere liberarte de eso. Rechazos, cuando la gente te ha rechazado, cuando personas te han rechazado. Sentimientos de inferioridad. Bueno, una serie de cosas, vicios, problemas en la familia, en el matrimonio, cosas que parece que nunca se pueden solucionar. Bueno, la unción es la que pudre los yugos, las maldiciones. Amén. Lo segundo importante acá de este verso que estamos leyendo es que dice en el verso 23, estamos todavía en Samuel, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 23 y el verso 16. Damos vuelta a la página. Encontramos acá un personaje. Vimos primero David, que es uno de los personajes principales, Saúl, otro personaje también de este relato bíblico. Y vemos un tercer personaje acá que es Jonatán, que es el hijo de Saúl. Jonatán, ¿no? Hijo de Saúl. Y entonces dice acá el verso 23 que Dios, el capítulo 23, perdón, verso 16, que Dios usó a Jonatán para algo especial. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto de que dice el 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué hizo Jonatán? Él dejó también su casa, su palacio, y se vino a donde estaba David escondido, ahí en las rocas. Vino a profetizarle de parte de Dios de que él iba a ser rey, que David iba a ser rey. Y David se ve que estaba pasando un momento difícil. Muchas veces nosotros cuando pasamos un momento difícil también nos desanimamos. ¿O usted no se desanima? Yo a veces me desanimo cuando hay momentos difíciles. Cualquier persona lo hace. Y por eso es tan importante que hayan este tipo también de siervos de Dios
ungidos de Dios como Jonatán, que en momentos difíciles de la vida, especialmente de la vida de los ungidos, pueda ir al lugar y pueda darle una palabra de Dios y pueda fortalecer la mano del ungido que está pasando por una dificultad en Dios. Acá no dice que Dios fortaleció la mano de David, sino que dice que Jonatán fue a donde estaba David y Jonatán fortaleció a David su mano de Dios. Es decir que Jonatán hizo un trabajo importante. Y entonces va Jonatán y le dice, Jonatán le declara, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, el verso 17, ¿no? Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Capítulo 23, verso 17. No temas. Este Jonatán va con un mensaje importante para David en el momento más difícil, donde David estaba casi a punto de perder su vida, y le dice, no temas. Pero ¿cómo no voy a temer? Mira, tu papá, tu padre me está persiguiendo, tiene un ejército, y me está por matar. Bueno, el hijo de Saúl va y le dice, de parte de Dios, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl. Y no solamente eso, sino que tú reinarás. Acá vemos que Jonatán cumplió una función muy importante como siervo de Dios. Él tenía el derecho de ser rey porque era hijo de Saúl, pero él renunció a su derecho de ser primero, para que el ungido de Dios lo fuera. Él se conformó con ser segundo en el lugar. Y eso nos demuestra a nosotros la madurez de Jonatán. Cuando un cristiano tiene madurez, entonces no está buscando el primer lugar en el servicio a Dios, sino está buscando a veces el segundo, a veces el tercero, porque quiere apoyar a aquellos que Dios está levantando, a aquellos que están surgiendo. Y eso es muy importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta, que nunca considerarnos a nosotros mismos más de lo que nosotros somos, sino considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Dependemos de ellos, dependemos de Dios. Sin nuestros hermanos no podemos hacer mucho, no podemos hacer casi nada. Pero con Dios y con nuestros hermanos, con aquellos que Dios está levantando, que está ungiendo, bueno, apoyarlos para que ellos puedan surgir. Nos demuestra entonces que Jonatán tenía una sensibilidad a los propósitos de Dios, a la voz de Dios. Si Jonatán no hubiera sido una persona que no tenía sensibilidad, no tenía revelación de Dios, no hubiera hecho eso. Pero él era una persona que conocía a Dios y tenía sensibilidad. Dice acá que el neopotismo invitaba a Jonatán a ser el próximo rey. Neopotismo es una palabra que quiere decir que uno cede el lugar. Por ejemplo, un político o un rey o alguien en algún cargo es promovido a ese cargo no por sus cualidades, no por sus capacidades, sino porque tiene alguna cuña, o porque es familiar, o porque, bueno, es amigo, o porque tiene alguna alianza, algún pacto con el famoso amiguismo, ¿no? Entonces, Jonatán podría haber dicho eso, bueno, yo soy hijo del rey, a mí me corresponde. Saúl seguramente lo iba a querer poner también a Jonatán en el reinado después que él ya no pueda. Y eso se llama neopotismo. Eso en algunas culturas, organizaciones, es considerado como corrupción.
Y creo que aquí también, en Argentina. El nepotismo, bueno, cuando uno coloca a alguien porque, bueno, me cae bien, no importa si lo sabe hacer, si no lo sabe hacer, si tiene mérito, si Dios lo llamó o si tiene la unción. Bueno, pero bueno, hay que seguir la línea esa, ¿no? Entonces, Jonatán no se guió por eso, porque él tenía que ser el próximo, sino que él obedeció a Dios. La teocracia, que quiere decir el gobierno de Dios, él escuchó el gobierno, qué es lo que Dios decía, y entonces hizo como Dios decía, no como él pensaba que debía hacer. La teocracia entonces es el gobierno de Dios, la supremacía de Dios en todas las cosas. Y es muy importante que nosotros copiemos o que analicemos o que tomemos el ejemplo de Jonatán para poder realmente cumplir con la función, cumplir con el propósito de Dios, no ser traba para nadie que Dios esté levantando, que esté ungiendo, decir no, él no, porque, sino que si Dios lo está levantando, bueno, apoyarlo y dar todo de nosotros. No importa si no somos los primeros, pero podemos ser quizás segundos, terceros, cuartos y estar apoyando al que Dios está levantando, al ungido de Dios. Entonces es triste cuando vemos a algunos que, bueno, podríamos decir Jonatanes en posiciones que Dios nunca los llamó, nunca los ungió para eso. Y a veces se ve mucho eso en la política, ¿no? Que, bueno, personas que ocupan cargos, ministerios, pero que carecen de la gracia y de la bendición de Dios para poder hacer eso, el lugar que ocupan. Entonces, volviendo al tema de Jonatán, dice que él fortaleció su mano en Dios. Jonatán tenía el ministerio o la función de ser o el don, podríamos decir, de la consolación. El don de la consolación. ¿Cuánta falta hace la iglesia ese don? Cuando alguien está herido, cuando alguien está pasando un momento difícil, no venir y con un hacha no darle sino ir y darle ánimo, consolarlo, levantarlo. Redarguir, que significa, bueno, corregir, rescatarlo, ¿no? Con la corrección, volverlo a poner en su lugar una vez que está restablecido. Jonatán tenía ese don de la consolación. Necesitamos también en la iglesia del Señor personas que tengan ese espíritu de consolación, que oren para que otros sean consolados, que sepan cuándo y dónde y cómo consolar. Jonatán entonces fue una persona que tenía un ministerio de ser consolador, sanador, aquel que estaba herido. Él puso su necesidad después que la necesidad de los demás. No puso su necesidad primero, sino puso primero la necesidad de los demás y después la necesidad de él. Y eso es muy importante, que él pudo hacer eso. Y él no solamente pensó en él, pensó en su futuro, sino pensó en el futuro del ungido de Dios. Si nosotros tenemos esa misma actitud que Jonatán, de no pensar en nosotros mismos primero, sino darle lugar a Dios, pensar en los demás, pensar en consolar a los demás, pensar en darle también prioridad al futuro de otros antes que al de uno mismo. Creo que Dios se agrada de eso porque Dios ve con buenos ojos la justicia. Dice que Dios ve y ama a los correctos, a los justos, a los de corazón limpio. Entonces Jonatán fue el ungido para poder animar y fortalecer y motivar y alentar a David en ese momento tan difícil. Dice en la versión popular que dice que Jonatán fue a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios.
Nosotros, los que servimos al Señor, siempre necesitamos de otros ungidos que nos ayuden, que nos animen a no perder la confianza en Dios, a perseverar en el Señor. Y ese ánimo, el ánimo produce, ¿qué cosa? El ánimo produce confianza. Cuando alguien está desanimado no tiene confianza, dice no puedo, me parece que hasta aquí llegué. Pero el ánimo produce confianza. Dice bueno, sé que lo puedo hacer, sé que si ustedes me ayudan, sé que si Dios está conmigo lo voy a poder hacer. Y entonces ahí Jonatán renovó el pacto con David, renovó su pacto de fidelidad. Jonatán había hecho un pacto con David de que iban a ser fieles. Y en ese momento él renueva el pacto con David. Qué importante eso. No sé cómo estamos con el tiempo, me parece que ya estamos ahí, ¿no? Tenemos 1 hora en televisión, así que si me paso me tiene que decir Javier, 1 hora y media ya no. Bueno, tenemos un tercer punto que es la búsqueda. La búsqueda tiene que ver con este enemigo que era Saúl con su gente. Dice que salió a buscarlo a David. Y David, bueno, después que Jonatán se fue, David se fue y se refugió en el monte ese que les mostré al principio en Ores. Se refugió en Ores. Y entonces David pensaba que bueno, ahí había unas personas que habitaban en el lugar que se llama Sif, le vamos a llamar los Sifaitas, y bueno, ellos lo recibieron a David ahí. Entonces David pensó que él estaba seguro con estas personas, los Sifaitas. Pero ¿qué pasaba con los Sifaitas? Los Sifaitas le daban la mano a David como amigo, pero por otro lado, estos Sifaitas fueron a Saúl y le dijeron, ¿sabes que David está escondido allá? Y bueno, si vos querés, te lo entregamos en tus manos. Y fueron e hicieron también un acuerdo con Saúl para entregar a David. Entonces, ellos no se fijaron en que David era ungido de Dios, que tenía buenas intenciones, sino que fueron y dieron su apoyo al que no era ungido de Dios. Entonces, esto nos enseña que los que sirven al Señor, los que son ungidos de Dios, siempre debemos tener los ojos abiertos. Dice que debemos tener 4 ojos abiertos, 2 físicos, o los ojos del cuerpo, y 2 ojos espirituales también abiertos. Tenemos que tener los buenos, porque también existen en la vida personas que son así como estos habitantes de Sif, que a veces nos demuestran una cosa, pero por atrás juegan de otra manera o hacen lo contrario. Con una mano me saludan, o con una mano saludan al ungido y con otra mano saludan al enemigo. Entonces estos en el capítulo 23, 19 fueron a Saúl y le dijeron que bueno, que acá si querés te lo entregamos en tus manos. Y entonces ¿qué hizo Saúl? Fue y los bendijo. En el verso 21 dice Saúl que él los bendijo. Le dice Saúl a los habitantes de Sif, que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Entonces aquí podemos ver otra cosa importante también, que primero Saúl no podía bendecir a nadie porque él no tenía la bendición de Dios. Él no tenía la unción de Dios. Él estaba yendo por un camino equivocado. Segundo, que estos sifaitas querían la bendición de Saúl, querían ponerse bien políticamente con Saúl, quizás por conveniencia.
Pero no sabían que Saúl no los podía bendecir y tampoco buscaron la bendición del ungido, sino que hay personas que van siempre en búsqueda de que los bendiga alguien que no la tiene a la bendición. Entonces debemos nosotros también cuidarnos como siervos de Dios, o usted también como una persona que cree en Dios, de no ir detrás de personas o de gente o de movimientos o de cuestiones que no tienen la bendición de Dios, buscando bendición de Dios en un lugar donde no lo van a encontrar. Y también saber que debemos tener cuidado con personas que no buscan la bendición de Dios, sino que buscan quizás complacerse o pueden acomodarse por alguna conveniencia. Entonces, cuando servimos a Dios debemos estar atentos y también debemos ser de corazón puro, corazón sincero. ¿Sí? Saúl también vemos que él tenía una cualidad de distorsionar las cosas. Y le dice a los sifaitas, bueno, cuando ustedes sepan dónde está David, me avisan, porque me han dicho que él es un hombre muy astuto. Me han dicho que. Fíjense que él también tenía su manera de decir las cosas. En vez de decir, David es un hombre astuto, yo lo digo, yo le pongo la firma, decían, me han dicho que. Y de eso también debemos cuidarnos, de personas que siempre andan contando cosas que han escuchado o que me han dicho, porque no se animan a decirlo directamente. Entonces adjudican eso a otras personas. Y esto porque es importante, porque son cuestiones de la vida que así como le pasaron a David también nos pasan o nos pueden pasar a cada uno de nosotros. De cuidarnos de ese tipo de personas como Saúl, como los sifaitas. Y entonces dice que Saúl le dice, fíjense en el verso 23, capítulo 23, verso 23, dice, fíjense bien en todos los escondites en que se mete David y vuelvan a mí con datos seguros y entonces yo iré con ustedes. Y si en verdad está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo entre todos los clanes de Judá. Avísenme dónde está David, que yo, cuando ustedes sepan bien dónde está, lo voy a buscar palmo a palmo todos los días hasta que lo encuentre en esos clanes de Judá. ¿Saben que Judá significa alabanza? Es curioso, ¿no? Judá significa alabanza. Y Saúl ya no era popular en los clanes de Judá, en los pueblos esos que de ahí de Judá, la región. Es decir, que Saúl no era popular en los clanes de la alabanza, pero los de la alabanza sí querían a David. Ellos podían reconocer que David era un adorador. Y habíamos visto en el punto 3 que uno de los lugares fuertes donde nosotros nos podemos resguardar es justamente en la alabanza. Y al diablo no le gusta que alabemos al Señor. No es muy popular la alabanza para el diablo, no le gusta eso. Pero sabemos que es un lugar seguro donde podemos refugiarnos. Entonces ahí se produce una separación. Dice que cuando ya Saúl lo estaba por agarrar a David, Dios permitió que los filisteos se acerquen y quieran invadir a Jerusalén. Entonces él tuvo que dejar de perseguir a David. Saúl tuvo que abandonar esa misión y tuvo que dirigirse a la otra misión, que era ir a defender la ciudad donde él estaba reinando. Entonces vemos cómo Dios ahí separó a Saúl, al ungido, al que no era ungido, de David, que era el ungido de Dios. Lo separó en ese monte, y ese monte donde vimos al principio que es como un cordón montañoso, de un lado estaba David y del otro lado estaba Saúl. Persiguiéndolos ya se iban a encontrar. Y justo cuando se estaban por encontrar, entonces Saúl tuvo que hacer la retirada
para poder defenderse de los filisteos que se acercaban a Jerusalén. Entonces ese monte tomó un nombre especial justamente porque ahí se separa Saúl de David. Saúl deja de perseguir a David. Ese monte, ese peñasco se llama, eso lo vemos en el verso 28, capítulo 23, 28, dice: entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón aquel lugar fue conocido como peñasco de la separación. Selah Hamá Lekot se llama ese peñasco, según la versión Reina Valera en la Biblia. Entonces esto nos enseña también que en algún momento llegará un momento en que los enemigos de la obra de Dios, los enemigos de los ungidos de Dios, Dios los va a separar. Ese peñasco de la separación, Dios separa al ungido del no ungido. Y por eso nosotros debemos aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios cuando vienen los momentos de las pruebas y decimos, bueno, pero esto parece que no se va a acabar nunca, ¿y por qué me persiguen? Bueno, Dios te promete que en algún momento Él va a sacarte esa persecución. Él te va a llevar a ese monte, ese peñasco de la separación, donde te va a alejar de los perseguidores. Entonces, ¿qué aprendemos con esta enseñanza en esta mañana? Para concluir, que el enemigo de los hijos de Dios puede perseguirnos, puede acecharnos, puede tratar de destruirnos, pero no lo va a poder hacer sin el permiso divino. No podrá tocarnos si Dios no se lo permite. En segundo lugar, que debemos tener ese espíritu de Jonatán, de poder ayudar, consolar, apoyar, de poder ser de ánimo para otros que también sirven al Señor. Y en tercer lugar, que debemos cuidarnos también de aquellos que son como los cifaitas, y también debemos cuidarnos de aquellos que no son ungidos de Dios y que persiguen al pueblo de Dios para tratar de destruir al pueblo de Dios. Debemos ser sabios y entendidos para que no seamos atrapados en momentos, digamos, que estamos como desprevenidos, ¿no? Sino que sepamos usar bien la palabra, sepamos ser cristianos maduros. Como decía el domingo pasado, que la madurez no consiste solamente en tener mucho conocimiento, sino la madurez consiste en saber manejar ese conocimiento, saber utilizarlo para bien a todo lo que nosotros conocemos y sabemos. Si nosotros conocemos toda la Biblia de punta a punta, pero no la ponemos en práctica, no la usamos en nuestra vida, entonces no podemos decir que somos cristianos maduros. El cristiano maduro es el que pone en obra la palabra, conoce y la pone en obra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.